Y está instalada esta mesa en la que vamos a hablar sobre guerrilla, movimientos armados, historia y presente. Tengo el gusto de saludar a Jacinto Rodríguez Munguía, periodista e investigador, quien durante más de 2 décadas ha investigado en archivos del poder político y la policía secreta en México. Bienvenido, Jacinto. Julio, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Alejandro Jiménez, periodista, coautor del libro México Armado, Crónica de la Guerrilla en México de 1943 a 1981, actualmente coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Gracias. Y Francisco Ávila Coronel, él es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es especialista en la historia armada en el estado de Guerrero, autor de Historia Social de la Guerrilla del Partido de los Pobres en Atoyac, Guerrero, 1920-1974. Bienvenidos todos. Y bueno, pues tenemos mucho material porque se ha actualizado, se ha detonado una discusión necesaria acerca de lo que significan los claroscuros de la historia y lo que significa también el recuperar y poner a la vista elementos, ingredientes, factores, hechos de un pasado que está muy presente, como lo podemos ver en toda esta discusión, este debate, que ha tenido, entre otros momentos especiales, pues la renuncia de Pedro Salmerón a la dirección del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, la declaratoria en el Congreso de Nuevo León como personas no gratas al propio Salmerón y al diputado Gerardo Fernández Noroña, la entrega en Los Pinos, en el Salón Adolfo López Mateos, del premio Carlos Montemayor a sobrevivientes de la guerrilla que atacó el cuartel militar de Madera en Chihuahua, y el lunes la disculpa del Estado mexicano a una excombatiente de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué lectura tienen? ¿Qué momento estamos viviendo? ¿Qué es lo que debemos atender en todo esto que estamos viendo hoy? Por favor, quien quiera empezar. Fíjate que a mí me parece que es un desenlace lógico de un proceso inevitable de reconstrucción de historias poco contadas de lo que sucedía en México. Debo empezar por mi caso, no porque fuéramos los primeros, pero sí fue como que quienes, junto en su momento con Laura Castellanos, y por su parte y medio por su vía y medio en ficción, Fritz Glockner, en 1994 estábamos trabajando entonces para el periódico El Universal y nos encargan hacer estalla el movimiento zapatista. Y entonces tratamos de recuperar facsimilarmente las notas sobre la guerrilla en México, medio desordenadas. Vimos que la hemeroteca del Universal no era suficiente para explicarla. Después vimos otros periódicos, incluso La Prensa, La Alarma, La Nota Roja era donde salían los guerrilleros, otros periódicos. Después vimos que no había libros. No había un solo libro, estamos hablando de 1994, no había un solo libro, había algo de Guerrero medio mal redactado, no tuyo, es algo, y y después y comenzamos doña Rosario Ibarra de Piedra nos empieza a contactar y empieza la gente también a darnos testimonios, cosas que no estaban escritas, ¿no? En algo que se podía contar así. Nuestro propósito era hacer una cronología, no era ni siquiera tomar partido, hacer una apología de la guerrilla, sino simplemente como periodistas poner a ver qué pasó en qué orden, ¿no? A partir de ahí han estado surgiendo, empezaron a surgir, e insisto, no por nosotros, sino porque la misma dinámica de hablar de ese tema ya había dejado de ser tabú. Comienzan los mismos guerrilleros a dar sus testimonios, a escribir sus libros, unos con ediciones muy pequeñas, muy marginales. En Guerrero se hace una gran reconstrucción de su movimiento. Las universidades comienzan también a inquietarse el tema. Tú decías, estoy trabajando el tema de la guerrilla y la gente se volteaba a ver, ¿no? Como realmente ha sido un pendiente en México, ¿no? Yo conocía gente que no te liga ni al periodismo ni a la política, te decía, yo conocía a fulano que trabaja, que estuvo en la guerrilla, etcétera. Y conforme se fue avanzando la apertura informativa muy a contracorriente y muy a pesar de los gobiernos priistas, ¿no? Y como se fue debilitando esa fortaleza de control, el Archivo General de la Nación se abrió, a Fox lo abre en más y se crea una comisión de la verdad, no porque creyera en eso, ¿no? Sino porque realmente no le tomaba importancia y pensaba que era inocuo, que dije, pues que lo abran, ¿no?
Tú has sido, Jacinto, beneficiario de esos. Entonces se generó toda una generación de comunicadores, de periodistas para rescatar. Y después de gente que está queriendo dar su testimonio, ¿no? Incluso en algunos casos era hasta terapéutico, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso es parte exacto de como un síntoma. Un síntoma, lo que tú describes es efectivamente durante muchos años hay estudios casi, vamos a usar la palabra en contexto, casi clandestinos sobre la guerra sucia. O sea, centros de estudios, los mismos guerrilleros armaron sus centros de investigación donde concentraban información muy, muy importante, pero los estudios, primero creo que no había quien los atendiera, no había un interés superior. Y la otra creo que es el síntoma de un sistema. O sea, para mí es un síntoma de un sistema, de un momento de la historia, yo lo ponía en Twitter en la mañana, donde si el 68 es una gran pesadilla, la guerra sucia es un gran trauma. Es un trauma que ha sido guardado, que ha sido relegado, que era necesario esconderlo, o sea, como gran trauma social, porque si el 68 hay una violencia de Estado y hay una serie de grupos y personajes que están configurando un momento de estallido social, la guerra sucia va a ser como la práctica ya de un Estado totalmente totalitario. La información que hoy conocemos, el caso de Garza Sada, por supuesto que es uno de los momentos de esos años, pero no es el único. Es decir, yo creo que tendríamos que irnos preparando para entrar en un debate, ojalá y se dé y no vuelva a cerrarse o a caer como ha ocurrido muchas veces, de esta etapa de la historia de México, donde lo de Garza Sada, sin duda es un momento crítico de esa etapa. Vienen otros, es decir, vienen otros donde, y los voy dejando así como una idea, donde no solo aparecen buenos y malos, entre comillas, lo que sea, donde no solo aparecen empresarios, políticos y guerrilleros, sino donde van a comenzar a entrar otros grupos sociales. Y creo que está, Bueno, yo lo que quiero decir es que algo fundamental que hoy en día está sucediendo es que estamos en una disputa por la memoria con profundas raíces históricas. Me parece que Alejandro lo que decía respecto al momento, a la lectura que hace actualmente, hoy en día estamos en una posibilidad de transitar hacia un régimen distinto. Pero siempre que observamos hacia el futuro, tenemos que voltear hacia el pasado, rescatar, reconfigurar lo que sucedió, lo que fue el priismo, lo que fue el presidencialismo, el autoritarismo, este régimen en donde no cabía otro partido político más que el PRI. Y la disidencia, ciertamente, los que se opusieron al régimen durante muchas décadas, fueron prácticamente borrados, fueron criminalizados, fueron tratados como la escoria del sistema en este anticomunismo de la posguerra que todavía yo creo que hoy persiste y lo vemos muy claramente, ¿no? Y que es fundamental reconocer que esta oposición, y creo que eso es mucho de lo que hoy en día está a debate, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las raíces históricas por las cuales hoy en día podemos confluir en esta llamada cuarta transformación? ¿Quiénes posibilitaron y bajo qué circunstancias se dieron, sobre todo en las coyunturas de los años 60 y 70, qué movimientos posibilitaron que hubiera esa apertura? Y entonces, este terreno se vuelve un momento, es hoy en día un momento de disputa por ver, y cerraría con esto, ¿no? ¿Quién es legítimo? ¿Qué lucha? ¿Qué planteamiento? ¿Qué proyecto de nación es legítimo con estas raíces históricas, estas raíces zapatistas, magonistas, comunistas, cardenistas, priistas, derechistas, ¿no? De derecha o de ultraderecha, ¿no? Y creo que el proyecto que se está hoy en día definiendo, y creo que por eso el énfasis de la derecha
me parece que es desmedida la crítica que se hace a Salmerón. Salmerón hizo un escrito bastante medido, ¿no? Pero esta forma desmedida tiene que ver con que no se permita el paso hacia otra memoria. Gracias, Francisco Ávila Coronel. Alejandro Jiménez, por favor. Sí, fíjate, yo creo que están dadas las condiciones, justo por el advenimiento del nuevo gobierno, para que las otras narrativas que no habían tenido voz en la narrativa oficial, porque la historia la hacen los vencedores, y era la historia del PRI la que quería ocultar el 68, la Guerra Sucia. Creo que aun cuando haya voces que no quieran oír de estos temas, lo van a oír, porque creo que están dadas las condiciones para que la sociedad hable de estos temas, porque la sociedad quiere hablar de estos temas, conocer qué pasó, cuál fue el origen. Creo que se viene un debate que ojalá logremos superar la estridencia de las redes sociales. Ojalá las aristas de los dos lados de los fundamentalismos permitan entrar al debate, primero, como lo hicimos en el caso de Laura y el mío, sin ningún activismo y sin ninguna filia ideológica, fue contar la historia, sacarla a la luz, que contaran. Esta historia no ha sido contada. El momento, la sociedad ha madurado como para que ya se puedan contar estas historias, pero sin que queden aprendidas en la estridencia de las redes, de los insultos, de que cómo vamos a nombrar un valiente a un asesino, y cómo puedes descalificar, no, es un derecho fascista, etc. Yo creo que si quitamos estas áreas, podemos encontrar un punto de análisis mucho más rico, ¿no? Donde se puedan ir desglosando. Los guerrilleros, y nos lo decían nosotros, cometieron muchos errores, ¿no? Hubo mucho espontaneísmo, ellos creían que ya la sociedad al día siguiente de asaltar un banco se iba a volcar a apoyarlos, y dicen, no, fuimos audazmente irresponsables, ¿no? No todos, unos sí, unos dicen, pues nos faltó armamento, ¿no? Nos faltó que Cuba nos apoyara, nos faltó, y cometieron muchos errores, ¿no? No es una historia de blancos y negros. Yo creo que ahí sí tenemos que buscar que lo que siga en este debate, y aprovechando las posibilidades de otras narrativas, es que los extremismos nos dejen plantear los argumentos. Jacinto Rodríguez Munguía. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que bienvenido en cierto momento, o sea, es mejor, en algún momento, es mejor lo estridente que el silencio. O sea, creo que lo que menos se puede hacer ya, ojalá y no, es que en los años de la Guerra Sucia, particularmente 70s, 79, 80 todavía con López Portillo, se está eliminando a aquellos que no pensaban igual, a seres humanos que pensaban distinto. Ojalá y eso no vuelva al silencio. Creo que ese es el reto. Las militancias, las posiciones las hay en el periodismo, las hay en los historiadores, las hay en todos lados. El debate de si tenía que decirlo o no como funcionario público, no lo dejo, no es menor, pero yo sí lo pondría como en un ladito para exactamente no perder la oportunidad de entrar a la historia de ese pasado, a mirar desde todos los ángulos. No hay solo buenos, ni hay solo malos. Creo que en esto, tú mencionabas algunos, David, yo le agrego otros, porque yo creo que lo que viene es un debate de altos niveles y de altas dimensiones. El ejército es un personaje central en los años 70. Más allá de la obediencia, la iglesia, los empresarios, por supuesto, y pongo otro, los medios de comunicación. Es decir, lo que viene es un debate que puede ser importantísimo para México. Y ojalá esté articulado, ¿no? Porque si empiezan a surgir solamente voces alternas y sueltas, van a ser expresiones de esa estridencia que vimos en el caso Salmerón, ¿no? Sí, no quedarnos en eso, como decías, no quedarnos en la estridencia. Dejemos, nadie puede decir, no tenía derecho. ¿Por qué no? Tiene derecho a plantear sus ideas como quiera y quien quiera. ¿Qué de eso puede servir para ir construyendo el presente desde el pasado? Porque estamos construyendo un presente, creo yo, sin un pasado. Nos hemos brincado y nos brincamos la Guerra Sucia. El 68 creo que le hemos entrado lo más que se ha podido, pero la Guerra Sucia no las hemos brincado. Yo creo que va a llegar el momento en que ya hablar de la guerrilla ya no sea tabú, pues que ya se haya mencionado y existían tales grupos, y Lucio Cabañas. A mí lo que me parece es que el problema es
deviene de la semántica que tiene la violencia hoy en día. Es decir, creo que seguimos con una semántica en donde la violencia no puede tener otra connotación más que aquella que hace que el Estado sea el único legítimo de usarla. Y cuando, ¿no?, tenemos, por ejemplo, la experiencia de la Revolución Mexicana, en donde frente a un gobierno es legítimo que un pueblo se rebele, sí, en cierto estado de condiciones. La cuestión es la siguiente. Hoy en día vivimos un estado generalizado, desde hace varios, sexenios, ¿no?, un estado generalizado de guerra, en donde de por sí el uso de la violencia está normalizado. Pero entonces pareciera que cualquier experiencia, que cualquier otra forma de violencia es ilegítima y se equipara a la violencia del narco, al crimen. Cuando efectivamente creo que la recuperación histórica nos lleva a que no necesariamente violencia equivale a destrucción o a caos, ¿no? Y que entonces creo que en este sentido el trabajo del INERM, ¿no?, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, particularmente Pedro Salmerón, ¿no?, está preocupado por visibilizar esta riqueza histórica de experiencias bajo las cuales precisamente no hay buenos ni hay malos, ¿no? No hay gente que haga violencia porque sea buena o que sea violenta porque sea mala. Un chico, ¿por qué se convierte en sicario? ¿Porque es bueno o porque es malo? ¿No? La historia es lo único que nos puede dar un matiz y que a la sociedad nos pueda aportar elementos para verdaderamente tener un criterio bajo el cual podamos empezar a construir ese México sin violencia. Mira, David, ¿no? Yo creo que una de las lecciones inmediatas que nos deja lo que ocurrió la semana pasada está exactamente en el origen de lo que me parece que fue uno de los orígenes o formas de acercarse a la guerra sucia: la negación del otro como distinto, la anulación del otro porque piensa distinto. Es decir, la guerrilla, con todas sus razones o sin razones, lo que sea, pensaba distinto a un poder político. Y entonces lo que vemos, yo veo violencias. Lo que veo nuevamente reproducirse a otra escala, es otra vez, si piensas distinto, no mereces casi existir. Son los fundamentalismos. Esos son los extremos que hay que... En los años de la Guerra Sucia, en esos años hay que analizarlo, y creo que tenemos tarea el lenguaje como un arma, el lenguaje como una violencia. Hoy vemos a escala otra vez la violencia en la lengua, la violencia en las palabras, la eliminación del otro, a otra escala. Pero también piensas distinto, no puedo aceptar tus opiniones. Y creo que esto que está ocurriendo nos vuelve a llevar al pasado para aprender qué tendríamos que hacer. O sea, podemos dialogar. Ya hubo esta declaratoria del Congreso de Nuevo León de personas no gratas para Salmerón y para Fernández Noroña. Hoy en el Congreso hubo un reto a golpes de un diputado del PAN contra Fernández Noroña por un contexto relacionado finalmente con el mismo asunto de la guerrilla de Eugenio Garza Sada de Nuevo León. Pregunto, ¿se está tratando de reproducir un ambiente parecido al que tuvo Luis Echeverría en 1973 cuando la muerte de Garza Sada? Es decir, exacerbar al segmento derechista y ultraderechista y tratar de forzar a que este gobierno de la Cuarta Transformación, que es variopinto en sus integrantes, pero con cierta tendencia hacia la izquierda, tratar de condicionarlo y de que se retraiga, que no avance en ciertas políticas relativamente de izquierda? Fíjate que yo no veo tanto esa causa-efecto como un complot ya perfectamente bien armado para reproducir escenarios. Yo veo que fue al contrario. Yo creo que son las reacciones tontas, esto de Nuevo León, esto de Noroña en sí mismo como persona es capaz de sacar de quicio a un santo, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto personal. Pero en el caso de lo que ha estado sucediendo,
yo no veo que la iniciativa haya salido de la derecha o de los enemigos de los guerrilleros, sino que el permitir estas narrativas no les ha gustado. Lo de ayer en el Palacio Nacional para algunos fue una afrenta, ¿no? De que, oye, ¿cómo a un guerrillero con despectivo, refiriéndose de manera despectiva? Que no fue un homenaje, sino una disculpa del Estado mexicano. Fue una disculpa por yo decía, o sea, no estaban diciendo que hizo lo correcto, estaban diciendo que hubo delitos de lesa humanidad que se cometieron en contra de esa persona, y creo que el reconocimiento de los estados, por ahí comienzan muchos procesos de reconciliación. Por supuesto, no están dadas las condiciones ahorita para un proceso de reconciliación, porque no hay una cicatriz, no estamos en Colombia. Lo que sí vamos a ver es que los anticuerpos, digamos, de los empresarios y todo esto, que se sintieron aludidos, y creo que genuinamente agraviados, ¿no? Por el hecho de Salmerón dijo valiente sin aclarar, ¿no? Porque de algún modo se está avalando que lo asesinara, se está avalando que... No, a ver, otra vez, como dice Jacinto, regresemos, vamos un paso para atrás, ¿no? Y creo que esta estridencia es coyuntural. Creo que la narrativa de la guerrilla es inevitable que sigamos hablando de ella. Desde el principio yo dije, pues si evitamos la estridencia de esos polos de violencia, lo podemos hacer. El caso de Nuevo León, con un gobernador del perfil del Bronco, ¿no? Que es totalmente atrabiliario, ignorante, y sin ninguna cultura y sin ningún interés por la historia, y por supuesto ni siquiera los propios empresarios a los que él dice defender lo toman en serio. Creo que no es un factor que determine que ya haya todo un complot, ¿no? Cuando si empezamos a ver otras señales, que creo que tenemos que estar todos vigilantes de este proceso de endurecimiento, de llamados a la violencia, hay que tomar en cuenta, y tú lo decías, Julio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es variopinto. No nos vayamos con la finta que todos son procomunistas o todos son socialistas. El EPR en sus comunicados lo fustiga y lo llama el gerente en turno el Consejo Nacional Indígena y el ZLN. Sí, todos los que se oponen al Tren Maya, que ayer dijo va porque va y soy terco y no me importa que no les guste. Entonces hay que ver que no hay una narrativa hegemónica, no hay una homogénea, quiero decir. Entonces creo que ahí tampoco hay que esperar demasiado. Tú decías, bueno, pues si al reconocer que el pueblo es en donde reside la soberanía y puede alzarse en armas, yo creo que a Andrés Manuel no le va a gustar esa idea. Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de un ejército democrático, un ejército que viene del pueblo. Su narrativa es otra. ¿Pero ha cambiado el ejército realmente? Ese es un tema. A ver, en estos días el debate ha estado, para mí, rico, en tanto no lleguemos también a reproducir la violencia en muchos sentidos. Pero para mí uno de los intereses más como investigador, como periodista, como persona, como ciudadano, es la posición del ejército. ¿Qué está pasando dentro del ejército? Porque al final sí obedecieron órdenes, pero también había una posición, es decir, el ejército no es ajeno y otras instituciones no son ajenas. Yo creo que eso, para mí un reto grande es verlo como sistema. El sistema, yo creo sistema que permitió esta cuestión del ejército, ¿no? Yo creo que el problema en sí no es el ejército, o sea, históricamente, y que creo que este es el proceso histórico que en muchos sentidos nos explica a las guerrillas. Históricamente, la Constitución de 1917 plantea una serie de derechos democráticos y económicos que, paradójicamente, Carranza los enarbola para nunca cumplirlos. Pero entonces el problema es el siguiente. A partir de este problema, de una contrarrevolución que lleva Carranza, por encima de estos acuerdos de la convención que emprende en Aguascalientes, algo muy importante que se genera a partir de entonces, del maximato, en el cardenismo, durante el alemanismo, es un estado generalizado de impunidad, en donde la ley es solo para quienes tienen el poder económico, político, para que sea respetada.
y en donde si uno se va al México rural de los años 20, 30, 40, 50, 60, 70, no sé hasta dónde podamos contar, quizás hasta la actualidad, ¿no? No hay posibilidad de establecer un Estado de Derecho, porque los más pobres están viviendo en una indefensión por este estado generalizado de impunidad, el caciquismo, y ahora los grupos criminales, que son una reedición de los caciques, ¿no?, tienen una plena capacidad de operar sin necesidad de seguir ninguna ley. Entonces, ¿qué es lo que podría simbrar y cambiar y sentar las bases para un nuevo régimen? Que haya justicia, que todos estos crímenes históricos como el 68, como todo lo que fue la Guerra Sucia, se recupere, se rememore y se haga un castigo ejemplar, justo como pasó en todos los procesos transicionales en el Cono Sur y en muchas otras partes del mundo. Bueno, entonces lo que habría que irse preguntando es si vemos que un gobierno como el actual está dispuesto a llegar o a comenzar esos caminos, que no lo iba a hacer ningún gobierno del PRI, que el PAN con todo, y ahorita me gustaría hablar de los archivos, con todo y que hace una apertura increíble a la memoria, no lo iba a hacer. La pregunta es, ¿estamos? Alejandro, que un poco con respecto a lo que tú decías, Julio, de que si ya cambió el ejército, yo tengo mis dudas de que no seamos ingenuos. Esas conversiones de lobos en ovejas, solo porque el líder lo dijo, lo del líder lo digo con mucho respeto y reconozco que es un presidente legítimamente electo, de que gente como Manuel Bartlett, sí, pero ya cambió, personajes que lo combatieron y que se pasaron a su lado, chaquetearon, etcétera, y que ves que no, que su ADN está en otro lado, sí, pero ya cambió. Sí, el ejército ya no reprime, porque reprimía porque le daban órdenes de reprimir. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el ejército es un elemento biológico muy complejo, con muchas cabezas, fundamentalmente conservador. Yo creo que esta idea bucólica y medio inocente del presidente de que el ejército es bueno porque es pueblo, que es como cuando dicen que en provincia no hay violencia porque la gente es buena en provincia y tiene sus gallos entonces en provincia no se matan, bueno, porque viene la violencia en Guerrero, en Sinaloa, etcétera. En fin, creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en qué puertas abre el presidente, con qué conceptos, ¿no? Yo creo que la parte del ejército es un cuerpo complejo al que hay que tenerle respeto, pero con el que yo no me acostaría tan rápido así de decir, ya cambió. Es que ya cambió porque el jefe soy yo, como yo soy el comandante y yo soy bueno y yo soy honesto, ya toda la estructura hacia abajo, como todo el gobierno federal ya ahora ya no es corrupto, porque yo no lo soy, porque mi ejemplo permea hacia abajo, que puede ser que en una gran parte, por supuesto no estamos viendo la corrupción que pasaba con Peña Nieto, pero creo que hay sectores del ejército que pueden ser muy peligrosos. Francisco Ávila Coronel, que es tu especialidad, la violencia en el estado de Guerrero, el Partido de los Pobres, los movimientos guerrilleros, ¿cuál fue el papel ahí del ejército? Bueno, pues efectivamente el ejército primero opera para reprimir a los movimientos ciudadanos, populares, la Asociación Cívica Guerrerense que comandaba Genaro Vázquez. Ahí hay un movimiento agrario, campesino, popular, sindical, está el movimiento revolucionario del magisterio, que está encabezando en Guerrero el propio Otón Salazar. Hay un movimiento de masas que está precisamente buscando una demanda democrática. Pero en el 60 viene una matanza, en el 62 otra matanza, en el 67 en mayo matan en la plaza de Atoyac, intentan matar a Lucio Cabañas y hacen un asesinato de campesinos, entre ellos una mujer embarazada, ¿no? 2 meses después, en agosto, viene la matanza de copreros en Acapulco. Quiero un poco resaltar esta otra matanza porque es una matanza mucho tan ruin como el 68, pero mucho menos visualizada. O sea, en términos de los historiadores, no hay más que un solo artículo
académico de reciente publicación de un académico de Guerrero que ha estudiado esa matanza. Ni siquiera la FEMOSP o la Converdad ahora de Guerrero hicieron un estudio amplio, ¿no? Lo que quiero decir es que el ejército en esta parte de Guerrero tuvo todo el tiempo una función contrainsurgente en donde veía como enemigo a la disidencia política del régimen y que el ejército siempre criminalizó como bandidos a quienes protestaban en contra del gobierno. Esta despolitización del ejército es su naturaleza y esto no ha cambiado. Quiere decir que el ejército está al servicio de quienes están en el poder y que esto es lo más peligroso porque tienen completa discrecionalidad, como lo vimos en Guerrero, para establecer para romper las garantías individuales y ciudadanas y establecer un estado de sitio. Jacinto Rodríguez Munguía, tiranía invisible, has hablado tú. Sí, yo creo que exacto, un poco por ahí, retomar algo que me parece que no tendría que volver a ocurrir. Efectivamente, el presidente manda sobre el ejército y tiene un control, pero aún así dentro hay... Es un cuerpo intereses increíble, particulares en determinados totalmente, áreas, ¿no? y un poder inmenso. Pero creo que una de las cosas que puede funcionar muy bien para que no se repita esos poderes, micropoderes casi absolutos que funcionan, es la observación de nosotros. Es decir, hoy tendríamos que estar muy atentos a cuáles son eso que se está moviendo dentro de grupos tan importantes como el ejército. Y ahí vendría como una reflexión que yo lo pongo como periodista, como parte de este gremio. No fue suficiente lo que se hizo de cobertura en los años de la Guerra Sucia. No fue suficiente. Lo que tenemos es una mirada o algunas miradas que ponían a esos otros como los malos y nosotros los buenos. No creo que esa es una de las cosas pendientes. ¿Cómo rescatamos esa historia y la contamos para que la gente tenga esta información y evitar exactamente estas polarizaciones? Es muy difícil ya a estas alturas que vuelva a ocurrir en la opacidad informativa en la que vivíamos en los 70s, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que hay mayores formas de control, ¿no? Es un momento distinto de la historia de México. Mejor, no necesariamente óptimo, pero creo que sí hay mayores controles. Pero hay cosas, por ejemplo, con su estridencia que me llaman la atención. Echeverría tenía un estilo particular en la construcción del enemigo desde el lenguaje. Lo hemos estudiado poco, pero tenía un estilo increíble. O sea, nada más hay que ver ciertos mensajes, ciertas palabras, ciertos tonos, la definición de guerrilleros, que es terrible, terrible. Es decir, había un estilo para aquel que no pensaba distinto como él, eliminarlo en términos narrativos. Yo veo una cosa... Hoy vemos algo parecido, y con esto, hoy vemos algo parecido en nuestro presidente. Hay grupos que le son incómodos y que la narrativa, guardando las distancias, es la descalificación, no la eliminación, que bueno, hay una sociedad que está muy atenta, pero sí la descalificación. Y creo que una esencia de la guerra sucia, es la anulación del otro, como dijera Levinas, la anulación del otro desde muchas formas de violencia. La física es la última, o quizás ni siquiera es la última. Francisco. Yo en esta parte del ejército he estado más o menos 10 años revisando los documentos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que están en el AGN y que ya están censurados, ¿no? Pero afortunadamente la Converdad digitalizó y socializó todos estos archivos. Y algo muy interesante de estos archivos es que estos archivos poco nos dicen de los guerrilleros porque efectivamente están estigmatizados, ellos los ven como bandidos, no los están comprendiendo, no nos dicen mucho al respecto. Pero de lo que sí hablan esos archivos y donde yo tengo, digamos, todo un trabajo muy documentado, que estoy incluso en proceso de publicar una primera parte, la otra será en otro segundo libro,
es precisamente todo el proceso de descomposición y de corrupción del ejército entre los años 50 y 60, que llevó incluso al propio Raúl Caballero Aburto, cuando llega como gobernador en 1960, se encuentra un guerrero que territorialmente el Estado no controla, en donde el ejército está completamente coludido con caciques, con bandas de abigeatos, con bandas, digamos, de caciques que se dedican a extorsionar. Se encuentra con un guerrero en donde el propio policía de la Policía Judicial de Acapulco es el que se dedica industrialmente, con 5,000 quejas documentadas ahí en ese archivo, en su contra de turistas nacionales y extranjeros que son asaltados por el propio comandante de la Policía Judicial. O sea, cuando uno entra al guerrero de los años 50 y 60, se familiariza rápidamente porque se parece tanto al guerrero presente. Se parece tanto a este problema de corrupción de los propios órganos que están al servicio de la inteligencia, pero que también están llevando esta función de seguridad, ¿no? Y cada vez más sustentado el actual gobierno federal en el poder del ejército. El ejército que está teniendo una participación en cuantas... Son constructores del aeropuerto, bueno, todavía no, pero son los que se está apilando todo, cediendo poderes, ¿no? Claro. Poder bueno, pues, pero el problema es de que no sabes cómo lo van a manejar cuando baje. ¿En qué momento? ¿Quién decide qué? Hoy se postergó la audiencia judicial para resolver el incidente presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional para revocar las suspensiones definitivas que tienen paralizadas las obras del aeropuerto en Santa Lucía. Esa solicitud se hizo invocando el interés nacional. O sea, el interés nacional por encima de los amparos, de las discusiones, de los permisos y demás. Creo que es un paso arriesgado. Deja los amparos, del impacto ambiental, porque se habla de los amparos. ¿Qué hay detrás de los amparos? Pues hay lo del impacto ambiental, por ejemplo, lo de las demandas de la IATA, esta organización poderosa mundialmente internacional, de que no se puede operar simultáneamente en el aeropuerto. Ahora en el desfile del 16 de septiembre se volvió a detener el aeropuerto Benito Juárez porque iba a operar el de Santa Lucía, ¿no? Entonces, y el presidente lo avaló porque dijo sí, técnicamente, hasta que lo resolvamos y movamos las pistas, que supuestamente no era la idea, porque ahora va a salir más caro mover las pistas para que no dé hacia el cerro. Claro. En fin, yo creo que ese es otro problema, pero es un laberinto donde el ejército vuelve a tomar ese protagonismo. Jacinto Rodríguez Munguía, y estamos teniendo más oportunidad durante esta administración obradorista de asomarnos a ese pasado, de documentarlos, de revisar archivos. No, bueno, me la pusiste como cuando se las ponen a los porteros para la foto de portada del ESMO. Me di cuenta, sí, pues sí, ¿qué crees que...? No, es que ese es un tema básico. Mira, el contexto. La semana pasada ocurre esto, y el contexto en el que ocurre el escrito, el comentario, la posición o el pensamiento de Pedro Salmerón, es su pensamiento y es respetable, ocurre en el contexto de un encuentro, seminarios, donde se está debatiendo exactamente guerra sucia, revoluciones, guerrilla. Muchos de los investigadores, me atrevo a decir que el 90% de los investigadores que han participado ahí han hecho en los últimos años, Alejandro, David, mucho trabajo sobre la guerrilla gracias a la apertura de los archivos. No sé en qué porcentaje, pero hoy yo creo, y lo vengo diciendo desde siempre, contar la historia entre 60s y 70s, 80s, sin revisar los archivos, es una historia que se va a desvanecer, se va a caer. Los archivos fueron una clave. Entre el 2000, cuando Fox, resultado de lo que sea, decide abrirlos, ponerlos al público, fue creo que uno de los tesoros para la memoria más grandes a los que tuvimos acceso hasta el 2015, es decir, 3 años después de que regresa el PRI. A partir de entonces se comienza un retroceso que hoy es vergonzoso, porque hay una contradicción de fondo. Pedro Salmerón motiva estos debates, abre estos debates buenísimos sobre la guerrilla, sobre el pasado, con investigaciones que fueron en gran medida bien hechas gracias a esos archivos, y del 15 a la fecha lo que tenemos es de miles de solicitudes
de versiones públicas que estaban disponibles, hoy tenemos arriba de 361 disponibles, cuando había miles. Ya no se tiene acceso a los archivos de la DFS en particular. Lo sabemos, el retroceso hoy está peor que cuando estaba el PAN. Pero no hay posibilidades de que eso se revierta. Bueno, ahí desconozco, ya no he ido hace mucho tiempo que no voy. Lo que veo es lo siguiente, o sea, hay un problema que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de los archivos como un patrimonio y un resguardo de nuestro pasado. Eso es en un nivel, ¿sí? Pero creo que hay otro gran valor que tenemos y que lo tenemos en esta sociedad, que está a flor de piel, que está que no es un archivo, son los sujetos, los actores, los exmilitantes que están demandando durante décadas que se haga justicia y que han dado su testimonio en oposición, muchas veces contradiciendo todo lo que dicen esos archivos. Esos archivos no dicen, en su gran mayoría, dónde están los desaparecidos. Esos archivos tampoco dicen, en muchos sentidos, pues que desaparecieron, están depurados. Son archivos además escritos burocráticamente para mantener para ocultar ciertas informaciones. Están codificados, están cifrados. Creo que entonces es muy importante recuperar la historia de la voz de estas personas, de estos militantes, de estos luchadores sociales, de los mexicanos, de los de abajo. O sea, creo que este silenciamiento a Pedro Salmerón deviene en un reconocimiento a los guerrilleros vivos. Es decir, en cierta forma, es el problema de la legitimidad de la lucha que tiene que ver con esa lucha en contra de un régimen autoritario y militarizado. Y entonces lo que a mí me viene a la cabeza en este momento es cómo Obrador puede oponerse si el ejército de alguna manera es el que está... Bueno, la fiscalía, o sea, la fiscalía de movimientos para el pasado, etcétera, nace muerta desde el principio. Si su jefe era el capitán Macedo de la Concha, es decir, cuando desde la PGR el mando máximo era un militar, ¿cómo se iba a entrar a esta etapa? Estoy de acuerdo, hay que levantar todas las cosas para la investigación, pero yo no ahí sí no puedo estar como del todo contigo de acuerdo en que los archivos son un asunto menor. No. O sea, son de primer orden. Son fundamentales. Cuando nosotros entramos a revisar, nosotros, Laura, aunque son una fuente, ¿no? Son una fuente. Y hay que leerlos con las reservas del caso, sabiendo que quitando adjetivos, nosotros cuando checábamos periódicos, no el Universal, no el Excelsior, y ya tuvimos que ir a la prensa, a la Alarma, a los de Nota Roja, donde salían los chacales guerrilleros detenidos, todos golpeados, presentados ahí. Lo valioso era el número de averiguación, dónde lo fueron en qué reclusorio lo llevaron, en qué condiciones, con quiénes lo detuvieron, porque de repente ya esas versiones ya no checaban con la que después daba el Estado. Entonces, esa parte es muy rica. Independientemente de que digas, no, como en la Alarma, ¿no? Sí, no entonces, es una Biblia, los archivos no son una Biblia, ¿no? Y se tienen que abrir. Yo creo que eso tendría que ser una demanda necesaria. Si como reflexionando en qué cosas ayudarían muchísimo a este proceso que se viene, que yo espero que sea un buen proceso de debate sobre los años de la Guerra Sucia y todo lo que implica eso. Una de las cosas, creo que ¿cómo abrirlos? Decían, hay unos vericuetos legales con los cuales están justificando otra vez el cierre de los archivos, pero durante por lo menos del 2001 al 2015, parte del 2015, esas mismas reglas estaban y eran decisiones políticas. Hubo decisiones políticas para que se tuviera acceso. Bueno, quien te entregaba los tomos o las cajas era uno que fue celador de guerrilleros de Lecumberri, ¿sí, no? Se puede hacer. Yo creo que en otros países ha ocurrido y es la disposición del poder en el momento a enfrentar el pasado
lo que implique. El pasado es incómodo, la memoria es incómoda. ¿Está dispuesto? Vamos entrando ya al final del programa y me parece que sin caer en los extremos y dejando un amplio margen para que cada quien acomode su ideología, su visión de las cosas, pero me parece que es importante y creo que ayudan este tipo de mesas, aunque hay comentarios críticos de quienes dicen son apología de la violencia, es una defensa de los guerrilleros, están promoviendo la violencia armada desde un programa de radio, pero yo creo que es todo lo contrario, que aquí esto nos permite analizar el hecho de que, insisto, cada quien su postura, su visión, su ideología, tan reprobable puede ser aislado el hecho de un secuestro o de un asesinato, viéndolo aislado, como también es necesario ver con el gran angular, con la amplitud, el contexto de cómo suceden esas cosas y también plantear la responsabilidad del Estado mexicano, de sus Fuerzas Armadas, de sus gobiernos anteriores, en un proceso permanente de represión, de castigo y de hechos de barbarie política que no solo siguen impunes, sino que además son sustraídos a la discusión y a la memoria colectiva. Así creo que justamente programas como estos tienen que, recuerdo un poco lo que a veces se dice, si la gente conociera la manera como llega la carne, los filetes a su mesa, posiblemente se espantaría. También aquí mucha gente que hoy se espanta desde una paz social, entre comillas, también tenemos que revisar cómo se ha logrado esa presunta paz social con todos estos métodos de barbarie. Hay que, cuando se dice es que hacen apología de la guerrilla, están llamando a la violencia, es como el argumento de que no contrata un servicio funerario porque es llamar a la muerte, ¿no? Es como aludir a algo, no, es hacer algo inevitable, ¿no? Algo que va a pasar y me estoy previniendo. En este caso es algo que ya pasó, que está ahí, que sigue pasando a otros niveles y con otros matices en el país, porque esto no ha terminado, pero que son hechos duros, que ahí están, que pasaron, que no, tampoco hay que sobredimensionarlos de que era la gran guerrilla latinoamericana. Dentro de las guerrillas latinoamericanas, las mexicanas fueron las más chiquitas, ni los montoneros, ni los en Sudamérica, todo que eran grandes, fueron reprimidos y aplastados. La nuestra tiene, creo que 2,000 muertos, y no porque sean pocos, no porque sean no valgan, sino me refiero en tamaño. Entonces creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo al tema, porque nadie está llamando a la rebelión aquí. Hay muchas llamadas y muchos mensajes. Yolanda Manner desde Viena nos dice: pienso que el hablar de la guerra sucia es lo mejor para cerrar heridas. Hay muchos comentarios, pero ya nos quedan muy pocos minutos, y creo que finalmente la ganancia de todo este episodio, que creo que todavía va a tener puntos de mucha tensión y puntos incluso hasta de interés electoral de los contendientes, pero creo que lo importante, y tal vez sea la aportación de Pedro Salmerón finalmente, es el que podamos estar discutiendo y analizando esa parte del pasado. Sí, yo traeré a cuento un maravilloso texto, ensayo de Carl Gustav Jung, por ahí al fin, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hace una conferencia donde se llama algo así como Después de la catástrofe, y donde dice: no podemos dejar de procesar esto como sociedad. Si no lo hacemos, el trauma va a quedar y es peor. Tenemos que asumir todos la parte que nos corresponde. Yo creo que es muy bueno, hoy lo podemos hablar en radio, son de las cosas distintas a esa época. Que atrevámonos a mirar nuestro pasado, atrevámonos a mirar con lo que implica. El pasado siempre va a doler, en muchos sentidos. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, hoy podemos hablar, hoy podemos decirlo, hay que involucrar a otros grupos sociales. El asunto no solo es de ejército, políticos, empresarios, guerrilleros, están los intelectuales, están los medios de comunicación, es la sociedad toda la que tendría que entrar en este debate. Y yo cerraría, yo esperaría dos cosas. Uno, de este gobierno, que los archivos vuelvan por lo menos a estar accesibles a como estuvieron del 2001 al 2015, y dos, pedir disculpa no es pedir perdón. Es de una profundidad importantísima. Francisco, por favor, una reflexión final. Muy bien. Bueno, pues en los estudios del tiempo presente, de este periodo de la guerra sucia, entre todos los colegas, los que formamos, creo que esta comunidad, ¿no? Y creo que confluimos en el INER, precisamente.
hay un balance de la historia en donde los grupos guerrilleros, en muchos sentidos, a pesar de que eran grupos pequeños, tuvieron una base social importante. El mejor caso o el mejor ejemplo, el más importante quizás, es el Partido de los Pobres en Guerrero, en donde había una base social extensísima y donde el ejército, para acabar con los rebeldes, con los que buscaban demandas económicas, ¿no? Por unas cuotas que se cobraban, masacraron en Atoyac, y el ejército indiscriminadamente en Atoyac a todos los campesinos los golpeaba, los desapareció, los torturó, gente inocente, ¿no? Toda esta base social y todas estas guerrillas, en muchos sentidos, el consenso entre los historiadores es que efectivamente tienen un papel importante para que se diera esta transición, esta apertura de López Portillo. De López Obrador. Bueno, la de López Portillo, claro, con Jesús Reyes Heroles, claro. Exacto, ¿no? Con Reyes Heroles. Y creo Chilpancingo. que esto es algo muy importante que está en el debate, porque se le ha sobredimensionado al 68 como el precursor de esta reforma, cuando en realidad el movimiento estudiantil y todos los movimientos sindicales estaban derrotados y sin ninguna posibilidad de rebelarse, so pena de cárcel o muerte. Alejandro, por favor, se nos acabó el tiempo, sí, pero una reflexión final. Rápido, nada más. Yo creo que estos temas, hablar del pasado nos va a servir mucho para poder hablar del futuro, y no solamente de las guerrillas del pasado, sino de un tema que es el elefante en la mesa, que es las guerrillas activas. Sí, que es otro tema, las guerrillas que aún siguen, pero bueno, ojalá hagamos otra mesa con ese tema. Por lo pronto, muchas gracias, Alejandro Jiménez. Gracias, Francisco Julio Ávila Coronel. Gracias, Jacinto Rodríguez Munguía. Gracias a todos ustedes. Mañana tenemos otro programa con una mesa de periodistas, con Arturo Cano, con con Ernesto Ledesma y con Miguel Vadillo. Gracias y hasta mañana.